Los que fueron llevados al cielo. Hechos capítulo 1 versículos 9 al 11. La palabra del Señor nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Históricamente existen tres personas que han sido llevadas al cielo. En el caso de dos de ellos, los mismos han sido traspuestos y están en el cielo sin ver la muerte. O sea, que les ha ocurrido lo que dice Pablo que ocurrirá a los cristianos que estén vivos en la segunda venida de Cristo, según 1 Tesalonicenses 4:17. Estos dos personajes a los que nos referimos en primer lugar son Enoc y Elías, en ese orden. En el caso de Jesús, que es la tercera persona en ser llevada al cielo, siguiendo el orden cronológico de la Biblia, fue llevado al cielo después de haber resucitado, como se sabe, ya con un cuerpo incorruptible, como dice Pablo que ocurrirá con los muertos, 1 Corintios 15, 42 al 58. La ascensión de Jesús correspondería al tipo de ascensión que ocurrirá a los cristianos resucitados en la segunda venida de Cristo, tal y como explica en detalle el apóstol Pablo también en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, pero específicamente los versículos 13 al 16. Sin duda que cada uno de estos acontecimientos narrados en la Biblia están rodeados de gran maravilla. Cada uno de ellos supone un hecho sobrenatural. La Biblia es un libro que no solamente nos relata historias dentro del ámbito de lo normal, sino que también nos relata hechos que para el común de los mortales no tienen sentido, ya que para entenderlos se necesita creer en Dios y que Él es el autor de estos portentos. Algo que realmente para Él resulta totalmente natural. Hebreos 11:6 dice: lo necesario que es tener fe. Los que no creen en Dios y por ende rechazan los hechos sobrenaturales no podrán jamás comprender ni asimilar muchos de los acontecimientos narrados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esto es lo que dice el apóstol Pablo al referirse al hombre natural, el cual carece del discernimiento espiritual, discernimiento que viene dado por la fe depositada en Cristo. 1 Corintios 2:14. Bueno, queremos explicar que Moisés no fue llevado al cielo, sino que la Biblia dice que murió y que su tumba fue ocultada por el Señor, ocultó el Señor su cuerpo. Quizás con el propósito de que no fuera usado como objeto de idolatría, dice la Escritura: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34, versículos 5 y 6. Moisés no necesitó haber sido traspuesto como Elías o como Enoc para aparecer en el monte de la transfiguración al lado de Jesús y Elías. Porque en todo caso, quien hizo que tanto Elías como Moisés aparecieran con Jesús en la transfiguración fue Dios. También es bueno destacar que no existe indicio bíblico de ninguna manera que relate o enseñe que María haya resucitado
ni mucho menos que haya sido llevada al cielo. Vamos a hablar entonces de cada una de las personas que fueron llevadas al cielo. En primer lugar, hablemos de Enoc. Enoc fue llevado al cielo en cuerpo y alma. ¿Usted sabía que existen 3 Enoc en la Biblia? Bueno, el primero fue el primogénito de Caín, quien incluso construyó una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo para celebrar su nacimiento. Génesis 4:17, no estamos hablando de ese Enoc. El segundo Enoc que menciona la Biblia, que sí es del que estamos hablando, era hijo de Jared, el cual era descendiente de Set, hijo de Adán, y que también fue padre de Matusalén. El hombre que, como usted sabe, vivió más años en la tierra. Y el tercer Enoc que se menciona en la Biblia, es en Números 26:5, era hijo de Rubén. Bien, la Biblia nos relata de qué manera Enoc fue llevado por Dios al cielo, mucho antes de que la humanidad llegara a tocar fondo con respecto a la maldad y la desobediencia. Dice la Escritura, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5, 22 al 24. El libro de Hebreos nos arroja luz sobre la manera como Enoc fue llevado al cielo. Fíjese cómo dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Como podemos ver, tanto el libro de Génesis en el Antiguo Testamento como el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos dicen que Enoc fue un hombre de gran fe y santidad. Razones por las cuales, indiscutiblemente, Dios lo llevó a su presencia en el cielo sin que viera la muerte. Judas, en su carta, en el Nuevo Testamento, en los versículos 14 y 15, hace referencia a una profecía atribuida a Enoc, en la cual dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, refiriéndose a los patriarcas, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Interesante versículo, ¿eh? Estas evidencias en el texto bíblico nos hablan de la relación tan estrecha entre este patriarca antediluviano y Dios. Era un hombre al que Dios consideraba de tal manera que a través suyo Dios dio una señal palpable al mundo impío de entonces, como una prueba irrefutable que reivindicaba ante la generación materialista que lo que Enoc predicaba era la verdad. Todo esto nos demuestra que para poder ir al cielo, para poder tener el privilegio de estar en la presencia del Señor, es necesario tener fe. Así que en el contexto del Nuevo Testamento es necesario creer en Jesucristo para poder disfrutar del compañerismo con Dios y un día ser llevado a su presencia. Fíjese que ninguna cosa sorprende a Dios sino solamente cuando el ser humano manifiesta fe en él. Como el caso de la mujer cananea, que hizo que Jesús se admirara al punto de exclamar: ¡oh, mujer, grande es tu fe! Mateo capítulo 15, versículo 28.
Vamos a ver ahora a Elías. Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Si la historia anterior fue sorprendente, el relato de la ascensión de Elías es espectacular, dice la Escritura. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes 2:11. Esto era algo que ya estaba planeado por Dios. Algo que estaba planeado por Dios para que ocurriera, pues el escritor de Segunda de Reyes nos lo dice al inicio de su relato en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Segunda Reyes 2:1. Es evidente que Elías tenía conocimiento de parte de Dios de que esto iba a ocurrir. Y de alguna manera, él lo había filtrado a sus discípulos más cercanos, como Eliseo, por ejemplo, a quien nosotros vemos aquí en la historia muy preocupado y al acecho de cada uno de los movimientos del profeta. Elías había formado una escuela de profetas y, consciente de que la hora de partir de este mundo había llegado, en su camino hacia el lugar donde el hecho acontecería, procura despedirse de sus amigos. Pero por mucho que quiso que este evento ocurriera discretamente, no le fue posible, pues sus discípulos le rodeaban por todos lados. Y en un momento en el que logra cierta privacidad, se da cuenta de que es imposible apartar a Eliseo de su lado. Y entonces ocurre el milagro de su ascensión. Después de haber apartado las aguas del Jordán de forma milagrosa, como Moisés. Y después de haber pasado al otro lado. Fíjese que esto ocurre ante la presencia de Eliseo y de los demás profetas que miran atónitos desde la distancia. Quiere decir que este fue un hecho que ocurrió a la vista de muchos testigos. Así que tenemos la ascensión de Elías en el tiempo de la ley, mientras que la ascensión de Enoc, de la que ya hemos hablado, fue antes de la ley, o sea, durante el período patriarcal. Dios nos presenta en cada caso, en diferentes etapas de su revelación en el Antiguo Testamento, lo que corrobora el propósito de Dios de que el hombre llegue a tener una comunión con Él, de tal manera que sea llevado hasta su misma presencia. Todos estos hechos son un tipo de la resurrección de Jesucristo y de la resurrección de todos los creyentes. Como ya hemos dicho, Elías apareció luego en el monte de la transfiguración, juntamente con Moisés al lado de Jesús, allá en el Nuevo Testamento, teniendo como testigos a 3 de los más cercanos discípulos del Señor, entiéndase Pedro, Juan y Jacobo, Mateo 17, versículos 1 al 13. Estos hechos sobrenaturales en la vida de Enoc y Elías fueron hechos trascendentes, pues corroboran grandes verdades enseñadas en la Biblia. Elías y Enoc están en el cielo sin haber experimentado la muerte. Y ya que en Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, algunos piensan que es necesario que Enoc y Elías pasen por el proceso de la muerte. Y se considera entonces que Enoc y Elías serán los 2 testigos de los que habla Apocalipsis, que están reservados por Dios para predicar en el mundo durante el período del anticristo, dice la Escritura.
Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11, versículos 3 y 4. Bueno, en verdad, entre las características de estos 2 testigos en Apocalipsis está la descripción de muchas de las cosas que identifican el ministerio, por lo menos de Elías, en el Antiguo Testamento. Así que estos testigos, dice la Biblia en Apocalipsis, serán muertos. Luego, al tercer día, ellos van a ser resucitados y llevados al cielo a la vista de todo el mundo. Apocalipsis 11, versículos 7 al 12. Estos 2 personajes misteriosos de Apocalipsis, entonces, bien pudieran ser Enoc y Elías, los cuales serían considerados como elementos probatorios en todas las generaciones del actuar divino sobre la tierra y como elementos acusatorios contra la humanidad impía, la cual no tendrá excusa de ninguna forma en el día del juicio. Finalmente, hablemos de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Para que veamos, siguiendo la cronología bíblica, Él es el tercer ser humano que está en el cielo en cuerpo y alma, el cual fue llevado al cielo por los ángeles después de haber resucitado. El Señor está en el cielo vivo y en su cuerpo físico con el que resucitó. Y con ese mismo cuerpo glorificado regresará a la tierra. Así nos lo dice Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Los discípulos estaban asustados al ver esta escena y al mismo tiempo les embargaba un sentimiento de vacío, pues su maestro abandonaba este mundo. Bueno, saben que esta es la razón por qué los ángeles entonces les consuelan. Dice la Escritura, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se aparecieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, versículos 10 y 11. Bien, las ascensiones de Enoc y Elías prefiguran la más grande y significativa ascensión, la del Señor Jesús. Aquí vemos entonces el mundo espiritual incidiendo en el mundo material. Dios reconciliando el cielo con la tierra, que es, en definitiva, su fin último. ¿Cómo sabemos? El Señor había dicho a sus discípulos que era necesario que Él se fuera para que entonces hiciera su obra la tercera persona de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo que en espíritu vino para acompañar a su iglesia, para acompañar a los creyentes, para que puedan hacer la obra que Él les encomendó de predicar el Evangelio y de hacer discípulos. Todo esto será hecho por acción del Espíritu Santo, el cual convencerá a los pecadores de su mal camino cada vez que los cristianos prediquen el Evangelio. Dios te bendiga.